de organización porque el grupo ya era un poquito más grande, ¿sí? De datos, el grupo de datos es un poquito mayor y entonces debemos recurrir a esta parte. Y cuando nosotros calculamos una media en una distribución simple de frecuencias, cuando vemos, ¿sí? La fórmula, pues la fórmula tiene el concepto general de lo que es una media, ¿sí? La sumatoria de los datos dividido el total de datos. Lo que sucede con la distribución simple de frecuencias es que, aparte de que se le incluye, por ejemplo, la sumatoria de los valores de X y se adiciona un por, que es por la frecuencia en Y. Y eso hace que varía un poco la fórmula. Y es lo que yo siempre había indicado, que generalmente hay muchas fórmulas que son bastante parecidas, pero lo que varía en una variable, ¿sí? Varía en, en una constante o en algo, va a variar. Y eso ya le cambia, por supuesto, todo el valor. Entonces, la idea es que cuando ustedes tengan un grupo de datos y si ya los tienen organizados, determinen qué distribución es la que tienen, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo calcular una media en un arreglo ordenado, ¿sí? Donde ahí el arreglo ordenado se calcula como la sumatoria desde igual 1 hasta n de x y dividido entre n. Y en el caso de la distribución simple de frecuencias, como ya lo vimos, y póngala esto que ya vimos, se va a calcular como la sumatoria desde igual 1 hasta n de SXY, pero multiplicado por FI, dividido entre d, n. O sea, este FI es el que ya le hace variar, o sea, la fórmula se parece bastante. Conceptualmente es la misma, porque es la sumatoria, ¿sí? De todos los valores de los datos que nosotros tenemos, dividido dentro del total. Y lo adelanto, cuando tengamos una tercera forma de arreglo de los datos, una tercera forma de distribución de los datos, tal cual es en los intervalos de clase o datos agrupados, la fórmula va a variar un poquito, ¿sí? Pero no suma un elemento más, sino en lugar de FI ya iría la marca de clase. Y eso es lo que le hace cambiar. Pero ya no es FI, sino en la marca de clase. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo les adelanto, porque ustedes lo que hay que ver es cuál es esa situación que se está dando para cada una de las formas de organización. Y por supuesto, va a variar, el resultado varía, ¿sí? Aunque solo sea una pequeña parte la que va a cambiar. Bueno, pero eso lo habíamos indicado la vez anterior, estuvimos viendo, pusimos este ejercicio, dijimos que esto que tenemos acá es el arreglo en una distribución simple de frecuencias, tiene su variable en una columna y en la otra columna tiene la frecuencia, ¿sí? La frecuencia. Bueno, y luego, esta de la distribución simple de frecuencias es un arreglo de distribución simple de frecuencias. Nosotros aprendimos que la organización de esta forma, en la cual se puede adicionar también una frecuencia relativa, ¿sí? O el porcentaje si uno desea, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que lleva a un arreglo en una distribución simple de frecuencias. Ahora bien, nosotros acá ya estamos en la determinación de esas medidas de tendencia central. Por eso, dentro del arreglo, va aparte de lo que tenemos acá, esta columna, ¿sí? Que es la columna que nosotros necesitamos para nuestro cálculo. Y es que lo hacemos así por cuestión de orden.
nosotros podríamos decir, bueno, ustedes, es que la fórmula acá dice que XY por FI. Ah, entonces pongo 3 por 9, ¿sí? Más, que realmente eso que quiere decir, la fórmula de eso quiere decir, más, ¿no? 3 por 9, más 4 por 11, más 5 por 10, más, ¿sí? Y eso lo podría poner acá, ustedes lo podrían poner acá, en la fórmula, en la parte de arriba. Pero supónganse ustedes que el número de, de la forma como se presenta la variable sean unos 6, 7, ya se le va a hacer muy larga de esta forma, ¿sí? Y entonces por eso es que lo hacemos de esta manera. Aquí ya tenemos. ¿Sí? Si agregamos la columna de XY por FI, vamos a tener que aquí ya tenemos muy bonito, organizado, multiplicamos esto por esto, lo sumamos, tenemos 121 dividido entre 30, y ahí tenemos calculado ahora. Podemos calcular la media. Eso lo hicimos la clase anterior, el día martes. Ah, bien, así calculamos la media. Al final, habíamos indicado que para este caso en particular, la sumatoria de estos valores es 121. Y sí, y de acuerdo a la fórmula, 121 dividido dentro de el número n, ¿verdad? Que es el tamaño de la muestra, que es la sumatoria de todas las frecuencias, 121 dividido entre 30, eso es 4.03. Solo quiero ver algo. Ah, perdón. ¿Alguien quiere ingresar acá? Bueno, ahorita le vamos a dar. ¿Ves? Vamos. Perdón. Bueno. Bien, ahora la otra situación. Solo quien haya ingresado su asistencia en el chat, por favor. Y voy a guardar el listado. Bueno. Una pregunta, ingeniero, ¿Sí? del grupo de la frecuencia. Yo estoy haciendo la sumatoria de 9 más 11 más 13 y a mí me da un total de 33. No sé por qué. Ahí tiene usted 30 o tal vez tengo un número mal. No, pero sí es 30. Ah, ya, ingeniero, puse 13 en lugar Sí. de 10. Ajá, sí es 30. Bueno. Bien. Ahora, estos son los mismos datos. Ahora nos llevamos con la mediana. ¿Sí? Y en eso estábamos. Entonces, la mediana siempre con la misma definición, es el valor que ocupa la posición central y divide el grupo en dos partes iguales. ¿Sí? Entonces, es esa definición es la que nos sirve de base para determinar la mediana. Ah, bueno. ¿Cómo determinamos la mediana entonces en una distribución simple de frecuencias? Primero, la posición, ¿sí? Y vamos a poner algunos ejemplos aquí para ir viendo esta situación. Y la posición siempre la calculamos como n más 1 dividido entre 2. Siempre para la distribución simple de frecuencias y para el arreglo ordenado de serie simple. Pero en la tercera forma de organización de los datos, que es el arreglo ordenado, perdón, no arreglo ordenado, sino datos agrupados o intervalos de clase, que es la tercera, ahí la posición, y lo digo porque dije ahorita siempre, la posición para esa tercera forma, o sea, que es los datos agrupados, vamos a calcular como n dividido entre 2, así. Ya, no se confundan, porque eso les va a cambiar todo desde ahí puede haber un error y todo va a estar un poquito mal en el cálculo. Acá es siempre n más 1 dividido entre 2. Y ahí calculamos la posición y ya hacemos alguna consideración. ¿Qué es lo que está sucediendo? Veamos este
ejemplo, acá. ¿Sí? Acá, n dividido entre 2. Ah, bueno, para este caso, oh, perdón, me pasé. Para este caso, es que quiero subirle un poquito al asunto acá, pero me da un poco. Bueno, bien, el número aquí, si tenemos esta distribución acá, que es completamente diferente al caso que vimos, estos son otros datos, ¿sí? Son otros datos, ¿sí? Edades de un grupo de pacientes. Tenemos la variable X, ¿sí? Que es la primera columna, luego tenemos la frecuencia absoluta y acuérdense ustedes que como es mediana, la mediana sí es condición indispensable tener los datos en forma ordenada. ¿Ya? Y entonces acá la variable sí necesariamente tendría que ir en forma ordenada. ¿Sí? La forma como nosotros vemos en este grupo de datos que se presenta es edades de 3, hay 9 pacientes, edades de 4, hay 11 pacientes y hay 13 pacientes, ¿sí? Que tienen edades de 5. Así se observa. Entonces, frecuencias absolutas son estas, al final son 33, ¿sí? Lo que tenemos acá. Y luego, la frecuencia acumulada, que necesariamente hay que determinarla, ¿verdad? O hay que establecerla, ¿ya? Entonces, para este caso, la frecuencia acumulada sería 9 más 11, 20 más 13, 33. Esto nos va a servir a nosotros para decidir cuál sería la mediana, ¿sí? Ah, bueno, para este caso en particular, dijimos que 33, como la posición mediana se calcula como 33 más 1, que es n más 1, 33 más 1, dividido entre 2, 33 más 1, 34 dividido entre 2, es 17. Eso quiere decir que la mediana está en la posición 17, ¿sí? Está en la posición 17. Y aunque aquí ustedes no lo puedan visualizar, pero sí entendemos que así van 9, 9, 9, 9, perdón, 3, 3, 3, 3, 3, 9 veces 3, ¿sí? Y luego empiezan 20 veces 4, ¿sí? O sea, se van sumando esas, no 20 veces, sino, mejor dicho, 11, ¿verdad? Porque ya estoy confundiendo ahí el asunto, pero es 11, ¿ya? O sea, hay 9 veces 3, ¿sí? Si lo vemos nosotros en una recta, ¿sí? 9 veces 3 y hay 11 veces 3, y todo eso va acumulando, hasta tener 33 datos, así, 33 datos. Y de acuerdo a esto, como calculamos, y la fórmula dice que la mediana está en la posición 17, entonces queda en la posición 17. ¿Ya? En la posición 17. Algunos criterios ahí van a, de repente, puede que veamos, pero ese es el criterio que podemos utilizar. Está en la posición 17. Ah, bueno. Pero como la posición 17, fíjense, está contenida en la frecuencia acumulada 20. ¿Sí? Entonces, la mediana es la que está contenida en esa frecuencia. ¿Ya? Como el 17 está dentro de ese valor de 20, porque ahí está, hasta ahí llega esta frecuencia acumulada en 20, y ahí están todos esos valores de ahí, y el 17 está ahí. Entonces, acá, la mediana vamos a considerar que es el valor de 4. ¿Sí? Acá, este es un valor de 4. Veamos acá. A ver. Miren, acá la mediana tiene una n impar. Ahora veamos, acá es la misma. Acá. ¿Sí? Acá
tenemos n impar y n par. Pero veamos también qué es lo que pasa con eso, si hay algún, como, o sea, lo que estoy viendo, lo que estamos viendo acá son algunos criterios para la determinación de la mediana. Bien, entonces, para este caso, la misma situación, decimos 34 más 1 igual 35 dividido entre 2 es igual a 17.5, ¿sí? 17.5. Ese 17.5 que nosotros vemos ahí es un valor entre un valor de posición entre dos valores, ¿sí? Porque volvemos a pensar, y es lo que yo les estaba tratando de ejemplificar de una manera, tal vez solo para, tal vez así se los estaba describiendo, solo para que ustedes se imaginaran cómo estaban esos datos, porque no los voy a poner, ¿verdad? Acá, pero en una recta, ahí habrían 34 datos, 34 datos en una recta, porque así está. ¿Y qué pasa? Que los vamos acumulando cada uno de esos valores y vamos sumando y vamos viendo. Pero la cuestión es que aquí me dice que la posición mediana es 17.5. Y entonces, bueno, como la posición, fíjense, pues 17.5 está entre dos valores y la verdad es que aquí no la puedo yo ver, ¿sí? Porque no hay 3.3, aquí hay una variable de 3 y 4 y 5. No podría decir, bueno, hasta ahorita no podría decir si es la mediana, pero veamos si que corresponde. Entonces, está entre el valor de 17, ¿sí? O sea, el valor de la mediana estaría en el valor que está antes de ese 17.5, que para este caso sería 17, y el que le sigue, que sería 18, ¿ya? Pero vemos que tanto el 17 como el 18 están en este mismo intervalo de 21, no tenemos mayor inconveniente, la misma situación, ¿ya? Entonces quiere decir que la posición 18 también es 4. Perdón, la posición 17 es 4 y también la posición 18 es 4. Entonces, como es 17.5, es en medio de los dos, entonces sería acá. Está, como es el mismo valor el que tenemos acá, acuérdense que es posición, ¿sí? Es el valor de la mediana. Entonces, lo que tenemos es que van a haber valores contiguos. La posición 17 va a tener el valor de 4 y la posición 18 va a tener también el valor de 4. Entonces, el valor intermedio es 4 más, que es el valor de 17, más 4, que es el valor de 18, dividido entre 2, y nos da siempre el mismo valor. ¿Sí? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Fíjese que no me queda claro a qué valor se refiere con par e impar. No sé si podría aclarar un poquito más. Bueno. Bueno, está bien. Miren, pues, ahorita hemos visto que lo que estoy tratando de indicar es cómo, o sea, cuál es el criterio que hay que tomar en cuenta cuando nosotros tenemos un valor impar y un valor par, que es la pregunta que me están realizando ahorita. Y lo vamos a aclarar nuevamente. Nosotros hablamos de un valor de n impar, que es este, ¿sí? Porque fíjense ustedes que n acá es 33, pero es un valor impar, ¿sí? Es un valor impar, 33. Si fuera 31 también, 35, 37, 39. Entonces esos son valores impar. Supongan ustedes que tuvieran, aunque no podría ser, ¿sí? Bueno, tal vez sí. Acá podría ser, estoy pensando, porque aquí no podrían ser más grandes, porque entonces ya nos trasladaríamos a ver, no, bien, sí, podrían ser hasta menos de 60,
pero hasta menos de 60, o sea, podría ser 59, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿sí? Pero esos números de n, que es el tamaño de la muestra, que son el grupo, el total de datos que nosotros tenemos, a eso se refiere n. Y aquí yo estoy diciendo que n es impar, o sea, vemos que la sumatoria de las frecuencias absolutas es 33. Eso quiere decir que es impar. Pero si en lugar de 33 fuera 34, n es par. Entonces, cuando n es impar, lo que tenemos es que al sumarlo, el valor de la posición, ¿sí? el número que sale de 33 más 1, que es 34, y entre 2, nos va a dar un valor de 17, sin decimal, ¿sí? Y entonces ahí, como es 17, entonces solo miramos el intervalo que contiene a ese valor de 17 para ese caso, y miramos que la mediana que le corresponde es 4, ¿sí? Ahora, cuando es impar, ¿sí? Cuando es impar, cuando n, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas, es par, ¿sí? Aquí cuando es impar, cuando es par, lo que sucede es que, de acuerdo a la fórmula de la posición, el valor que tenemos de posición, donde está la mediana, nos va a salir con un decimal. Miren, por ejemplo acá, 34, que es par más 1, de acuerdo al valor de la fórmula de posición mediana, es 34 más 1, 35. Dividido entre 2 es 17.5. Eso quiere decir que el valor de mediana está entre dos números, ¿sí? Entre dos números. El número que le antecede y el número que está después, ¿sí? Y entonces, como es el promedio, tengo que hacerlo. Para este caso nos salió, para este caso de 33 y 34, nos sale la misma mediana, ¿sí? Porque afortunadamente, tanto el 17 como el 18 nos hubiera salido, está contenido en la frecuencia acumulada de 21. Pero ¿qué sucede si en lugar de 17.5 nos hubiera salido 21.5? ¿Qué hacemos? Y a eso voy. Acá con la última forma que yo quisiera que veamos acá. No sé si es esta. Acá. Así, es esta. Acá. Miren. Acá, miren. 58. A ver. Como es par, bueno, par o impar, la fórmula es n más 1 dividido entre 2 para la posición. Bueno, entonces 58. 58 más 1 es 59 dividido entre 2, me da 29.5. A eso iba, ¿sí? 29.5. Ahora, ¿cuál es la mediana ahí? ¿Cuál es la mediana ahí? Incluso lo vimos así, algo rapidito en la clase anterior. La mediana, en este caso, ¿sí? Vemos que como la posición es impar, ¿sí? Es impar, que es 29.5. En la frecuencia acumulada de 29, ese 29.5 ya no está, porque se pasa de ese 29. El 29 está aquí no, y el 29.5 pasa un poquitito de acá, pero lo pasa, aunque sea un poquito, pero ya no le corresponde al 29. Y entonces ahí el criterio es que, como pasa, y es 29.5, quiere decir que es el valor que está antes, sumado con el valor que está después, dividido entre 2, porque eso es lo que hacemos cuando el valor de mediana, de la posición mediana, nos queda 0.5. Eso lo hicimos, por ejemplo, lo hacemos, por ejemplo, en un arreglo ordenado serie simple. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 4 datos.
Ah, pero la posición mediana dice que es n más 1 dividido entre 2. Ah, 4 más 1, 5. Dividido entre 2, 2.5. Entonces es la posición 2.5. Posición. Pero ¿cuál es el valor de mediana? Es ese valor que está ahí. Pero como no lo tenemos, entonces tenemos que calcularlo como promedio del valor que está antes. Y el valor que está antes. Lo mismo estamos haciendo acá. Solo que aquí en una distribución simple de frecuencias. Hay una pregunta ahí, perdón. Ronnie, sí, por favor. Ingeniero, disculpe, en la frecuencia absoluta, en la sumatoria, siempre tiene que ir impar. No necesariamente, porque supóngase usted, si usted tiene, por ejemplo, acá, porque yo le estoy poniendo el ejemplo de una frecuencia absoluta 58 para indicar qué es lo que puede suceder en ese caso. Pero usted, su frecuencia suma, lo que sea. Aquí puede ser 59. Su frecuencia absoluta que usted sume puede ser 59, puede ser 35, 38, 37, 30. Cualquier valor que esté más o menos dentro del rango de 30 hasta menos de 60. Porque en ese rango, en ese intervalo, ¿sí?, de datos, es cuando nosotros utilizamos la distribución simple de frecuencias. Ahora, si es más de 60, ya no vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer son datos agrupados en intervalos de clase, ¿sí? Pero sí pueden ser no necesariamente impar. Aquí puede ser, mire, puse un ejemplo de par y puse un ejemplo de impar. Y eso es lo que estoy viendo, porque se dan algunas situaciones ahí. Aquí no sucede mayor cosa, pero estoy explicando qué es lo que hay que hacer cuando se dé el asunto, porque yo lo estoy mostrando en este ejemplo, pero de repente en otra situación que ustedes tengan, se van a encontrar con una situación parecida a esta que les estoy mostrando, y aquí es donde ya hay que ver esa situación, qué es lo que sucede. Y decía acá, que como acá el valor de la posición mediana es n más 1, dividido entre 2 es 58, más 1 dividido entre 2 es 59, dividido entre 2 es 29.5, y que ese 29.5 ya, ¿dónde no está en un valor intermedio? Porque se pasa de 29. ¿Sí? Ah, pero es que pero está de repente en el 58, pero no sabemos porque fíjense que si le seguiría 29 es 30, ¿sí? Y el número es 29.5, entonces está a la mitad. Entonces ahí tendríamos que calcular la mediana como el promedio del dato que está antes de ese 29.5 y el dato que está después. ¿Cuál sería? Para 29. ¿Cuál es el que está antes de 29.5? 29. ¿Cuál es? 4. Entonces sería 4 más el dato que sigue. O sea, el valor de la posición que le sigue, que sería 30, y 30 ya está acá. ¿Ven? Ya estaría acá. ¿Sí? 30, pero no 29.5, 30. Ya podría estar acá. Entonces sería el número que sigue a esa posición. Y entonces la mediana sería 4 más 5 dividido entre 2. Entonces la posición mediana es 4 más 5 es igual a dividido entre 2, es 4.5. Y esa es la posición mediana. Ahora, yo en un examen les pongo este cuadro, estos datos, les pongo este cuadro y me digo, ¿cuál es la posición mediana? ¿Cuál es la mediana en esta distribución? 4. Me ponen 4, está mal. Me ponen 5, está mal. La posición mediana es 4.5. ¿Sí? Porque se calcula de esa manera. No sé si hay alguna duda con esto, jóvenes. Sí, no sé si se aclaró también la duda que estaban ahí, que habían indicado. Sí, una pregunta. Entonces, se calcularía, digamos, el 4 más 5 dividido 2, que nos quedaría 4.5,
pero sí se señalarían, digamos, los dos valores o no vamos a resaltar nada. No se resalta nada, sino que al final lo que se está pidiendo es la mediana. ¿Cuál es la mediana? Porque eso es lo que estamos calculando. ¿Cuál es la media? Acá, por ejemplo, lo que se está pidiendo es, ¿cuál es la media? Ah, bueno, la media ya sabemos que hay que agregar una columna de F, de F, que es de XY, que es la variable, por FI. Entonces decimos 3 por 16, 4 por 13, 5 por 9, y ahí la sumatoria y dividido entre el total. Ah, pero también calcule la mediana. ¿Cuál es el valor de mediana? Cuando usted calcula la media, dice el valor de la media es 4.03, porque eso lo calculamos para no mover la diapositiva a esta. Pero calculamos que el valor de media es 4.03. Ahora, ¿cuál es la mediana? No es la posición. No es el cuadro. El valor de la mediana es el resultado de lo que nosotros pudimos haber hecho antes. ¿Sí? Ya sea buscar la posición, calcular, determinar. La mediana acá es un valor. Por eso la mediana es un valor de medida central, es un valor único que dice cuál es el valor que representa al grupo de datos. Y en este caso, el valor, como lo obtuvimos sumando 4 más 5, dividido entre 2, el valor de mediana es 4.5. No es 29.5 como no es la posición, porque eso sucede y si me ponen esto aquí, el valor de la mediana está entre 29 y 58, tampoco no es cierto. El valor de la mediana está entre 4 y 5, tampoco es cierto. El valor de la mediana es 4.5, calculado de una manera sencilla, pero calculado. Y vuelvo a repetir, la mediana es un valor que representa al grupo. Sí, es un valor que indica hacia dónde se concentran la mayor parte de datos, hacia dónde tienden los datos. ¿Sí? Para este caso, la mediana es el valor que deja, ¿sí?, el mismo grupo, a un lado y al otro lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Él divide el grupo en dos partes iguales, y eso fue lo que hicimos. Dividir al grupo en dos partes iguales, de acuerdo al concepto de mediana, pero calculamos su valor, ¿ya? Y el valor es 4.5. No sé si hay alguna otra duda, y si quedó claro, Stephanie, y alguien más tenía una pregunta. Sí, que yo, disculpe. Entonces, podemos afirmar que cuando tenemos número par, la mediana se determina en dos etapas prácticamente. La primera que determina el número con decimal, y la segunda que ya se saca, podría decirse que la mediana completa. Exactamente, sí. Así sería. Podría decirse, si usted lo quiere ver así, podría decirse. Cuando es par, la posición mediana va a tener un valor intermedio, un valor decimal. Cuando es par, cuando es impar, no. Cuando es impar, generalmente sale en la frecuencia acumulada. Ya solo viendo la frecuencia acumulada decimos, esta es la mediana. ¿Sí? Ahí sale. Cuando Ahora, es impar, solo de la frecuencia acumulada, no hace falta utilizar la variable. cuando es par, sí, vamos a tener que, como dijo usted, si lo decimos así en dos pasos o dos partes, la posición mediana va a ser decimal. Cuando es par, va a ser decimal. Y como es decimal, tenemos que calcular el promedio de los datos adyacentes. O sea, el dato que está antes y el dato que está después. ¿Sí? Inge, lo que muy bien entendí es de que si al sumar 4 más 5 dividido en 2, nos da el total de la frecuencia acumulada, ¿o estoy mal? No, aquí fíjense ustedes, miren pues, la frecuencia acumulada es esta columna que está acá. Lo que hicimos es acumular las frecuencias, porque en una distribución simple de frecuencias lo que tenemos y por eso es una distribución simple de frecuencias, porque está la variable, ¿sí?, y su frecuencia. Dos columnas, la variable y su frecuencia.
Si nosotros queremos, le agregamos la frecuencia relativa y o el porcentaje. Pero para calcular alguna medida de tendencia central, ¿sí? Utilizando una distribución simple de frecuencia, tendríamos que agregar la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada es la acumulación de todo. A ver, fíjense pues, yo tengo acá 16. O sea, quiere decir, miren pues, quiere decir que hay 16 datos de 3. Quiere decir que hay 3, 16 veces. Ah, bueno, y después, ¿qué le sigue? Ah, le sigue el 4. ¿Cuántas veces? 13 veces. Entonces, después de esas 16 veces de 3, le sigue el 4. 13 veces. Y después le sigue 29 veces 5. Después del 4 le sigue 5, 29 veces. Lo que hacemos acá entonces es buscar el valor central, porque esa es la definición de mediana. El valor que divide al grupo en dos partes iguales. ¿Ya? Y fíjese que sí lo podríamos hacer, ¿no? Pero tenemos esto, por eso estamos trabajando así, porque ese sería el criterio para trabajarlo. Ah, bueno, entonces acumulamos la frecuencia. Las frecuencias se acumulan para 16. Es el primer grupo. Ah, bueno, pero es que lo vamos a acumular con el segundo grupito que tenemos. 16 más 13, ya es 29. Quiere decir que ahí llevamos 29 posiciones, ¿sí? Es la 29, la décimo, bueno, la 29 posición, ¿sí? 29ª posición, ¿sí? Ah, bueno, pero entonces después acumulamos el tercer grupo, que es este que está acá, 29 más 29, 58. Es la 58ª posición, ¿sí? Ah, bueno, es que tenemos acumulado ahí. Ahora partamos eso. ¿Cuál es el centro? El centro es n más 1 dividido entre 2. Esa es la posición. ¿Y cuánto es en este caso particular? 58. 58 más 1 dividido entre 2 es 29.5. Pero va a estar, fíjense ustedes, va a estar entre dos números. ¿Sí? Va a estar entre dos, ¿no? Porque no hay posición 29.5 en esa fila de datos. No hay 29.5. Hay 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. O 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pero aquí nos cayó 29.5. Entonces es el valor que está al centro. ¿De qué? De los valores adyacentes. ¿Cuál es? El 29 y el siguiente, que es el 30. Por eso es que sumamos 4 más 5 dividido entre 2. ¿Sí? A mí se me ocurre que el valor fuera 4.325. ¿Sí? Y el valor de 5 fuera 5.822. ¿Cuál es la mediana? Ah, la mediana no va a ser 4. Sí, voy a poner un número, 2 decimales para ejemplificar un poquito más. ¿Qué tal si esto fuera 4.52? ¿Sí? Y el valor de 5 fuera 5.84. Yo no podría decir que el valor de la mediana es 4.52 o que el valor de la mediana es 5 puntos. Miren cuánta diferencia. Cuánta diferencia. ¿Ya? O que el valor de la mediana fuera, en un caso más extremo, fuera en lugar de 4, este fuera 18. La variable 18. Ustedes me dicen, es que la mediana es 4. Es que la mediana es 18. No. La mediana es el valor intermedio entre los dos valores. Tendríamos que sumar. Si fuera 4.52 y 5.84, yo tendría que sumar 4.52, lo voy a hacer en la calculadora, si ustedes lo pueden hacer, 4.52 más 5.84 dividido entre 2 es igual a 5.18. Ese sería el valor mediano. ¿Cómo lo sacamos?
el promedio de los dos valores que están contiguos. ¿Por qué? Porque fíjense que la posición mediana fue 29.5. No fue 29. Si fuera 29, como dice alguien ahí, estamos hechos, es el mismo 4. Si fuera el 4.52, es el punto 4.52. Si fuera 30, el 58, porque el 58 contiene ese valor de 30. No, pero es que es 29.5. ¿Sí? Bueno. No sé si hay alguna otra duda, espero que haya quedado claro con esto. A ver, sí, Ali, perdón, solo quiero... Sí, Inge, solo para que me confirme si le entendí bien, lo de números pares ya le entendí, pero en el número impar, por ejemplo, que el total fuera 55, el número total, entonces sería 55 más 1 dividido 2, el cual eso da 55.5. No, posición mediana. Si su valor fuera impar, si fuera 55, entonces, si su frecuencia absoluta fuera 55, si esa fuera la frecuencia absoluta, 55, entonces diría usted, la posición mediana sería 55 más 1, 56, dividido entre 2, 28. ¿Dónde entra el 28 acá en este cuadro? Y así quedaría nada más. Sí, pero yo pregunto, ¿dónde entraría ese 28? Entraría en la fila que le pertenece a la variable 4. Exactamente, porque el 29 la contiene. ¿Sí? Y no entraría en la 16 porque se pasa. Entonces, tampoco hay 58, hay 59 porque el 29 la contiene. Entonces, para el caso que usted me está exponiendo, 28, la frecuencia acumulada que la contiene es el 29. ¿Cuál es su mediana? 4. Ahí no había. ¿Sí? Diana tiene una pregunta. Entonces la posición sería 28 y la mediana sería 4. Exactamente. Así es. Bueno, gracias, Inge. Eso tiene una duda. Entonces, ya sea que el número sea impar o impar, siempre se aplica la misma fórmula, que hay que agregarle un número más. O sea, siempre se aplica la fórmula de n más 1 dividido 2, no importando en qué forma. Hablando de la duda que tenía Lucky, digamos que si vamos a sacar la mediana del 58, entonces el dato que sale de ahí va a estar entre la variable, o cómo está la cosa. Sí, exactamente. Si es 58, que es el que estábamos explicando, la misma fórmula que usted ha dicho, 58, la misma fórmula, 58 más 1, 59, dividido entre 2, 29.5. Y es lo que estamos viendo acá, pero el 29, aquí sí ya no, la contiene el 29, ni tampoco el 58. Está acá, mire, en el límite entre estos dos, está en medio, ¿sí? Está como que en el centro de esas dos, de esas dos frecuencias, porque es 29.5. Quiere decir que es un valor que está en medio de dos valores, uno que está antes, que para este caso es el 29, y uno que está después, que para este caso es 30. Por eso es que tenemos que sumar las posiciones 29 más la posición 30 y dividirla entre 2 para obtener ese valor de mediana. Otra duda. Sí, y entonces es 4 más 5 dividido entre 2. ¿Sí? Y también siempre para sacar la mediana de la variable, hay que tomar el número que está en medio. Por ejemplo, aquí en la variable tenemos 3 valores, que es el 3, 4 y 5, pero el que está en medio es el 4. Entonces, de ese 4 se sacó la media. Pero en un caso que hubieran, por ejemplo, 6 valores, entonces hay que calcular cuál es el número de en medio para sacar la mediana, o cómo es el caso. Sí, siempre necesita usted calcular. O sea, lo que le va a indicar a usted es la posición mediana. La posición mediana
usted, independientemente de que sea un valor par o un valor impar, usted lo calcula la posición mediana como n más 1 dividido entre 2, y entonces ve su frecuencia acumulada, y en la frecuencia acumulada le va a decir, ah, bueno, pero aquí ya lo contiene, ¿verdad? Como si su valor le sale entero, no tiene ningún decimal, solo ve cuál es la frecuencia acumulada que la contiene. Ah, pero si le sale un valor impar, entonces ahí sí ya tiene que ver, ¿sí? ¿Cuál es la posición que le sale? Y aquí hay dos casos. Uno, cuando es en el mismo intervalo como el que habíamos dicho acá, mire. A ver. Creo que este es. Sí, aquí mire. Porque aquí es 34 más 1. Es 35 dividido entre 2 es igual a 17.5. Aquí hay aquí hay una situación, porque fíjese que es impar, bueno, es decir, es par el tamaño de acá de la muestra, la frecuencia absoluta es 34, pero el valor que a usted le salió como mediana es 17.5. Ah, pero el 17.5 quiere decir que es un valor que está al centro de un valor que está antes y un valor que está después. ¿Cuál es el valor que está antes después de 17? El mismo 17. ¿Y cuál es el valor que está después de ese 17? 18. Por lo tanto, usted tendría que sumar la posición 17 más la posición 18, que en ese caso es la misma. Ahí no hay ningún problema, ¿sí? Porque es 4. O sea, perdón, aquí sí es. No es esto. ¿Está bien? No, este no es, perdón. Pero lo que quería mostrarles es que, a ver, solo quiero ver. ¿Dónde lo tengo expresado acá? Y no. Lo voy a buscar, jóvenes, es que me da un poco de pena ahí quitarlo y acá. No. Aquí no. No lo encuentro, jóvenes, es que me da un poquito de pena, pero se los puedo expresar acá. Vamos a ver. Acá. Aquí está, miren. Aquí lo voy a escribir y aquí está. Porque está en el mismo 21, porque como es 17.5, quiere decir que está un valor antes, que es el mismo 17. ¿Dónde está ese 17? Está aquí. Ah, pero también sumado con el valor que sigue, porque es 17.5. ¿Cuál es el que sigue a 17.5? 18. ¿Sí? Entonces, 16, 17, posición 17 más posición 18, dividido entre 2. Y para ambos casos es el mismo valor, porque tanto la posición 17 como la posición 18 es el mismo 4, ¿sí? Independientemente de que esto sea 34, par, impar. Ustedes lo que tienen. Fíjense que lo que pasa es que yo les estoy dando criterios, ¿sí? De cómo verlo. Porque se pueden encontrar en situaciones diferentes. Creo que, perdón, solo por el apellido de la NOM, solo eso logré ver. Mazate creo que tiene una pregunta. Pregunta a la 1, pregunta a las 2, pregunta a las 3. Vamos a dejar ahí esta presentación. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá. Esto lo quiero ver acá. Bueno, este es un ejercicio que lo vamos a hacer despuésito, ¿sí? Bien. Bueno. Quiero ver. Dejar de compartir. Dejo de compartir esto, jóvenes. Y... Dios mío. Voy a volver a grabar.
nuevamente esta situación. Bueno, ahí vamos. No sé qué es lo que sucede, yo no entiendo, algunas veces se me quita la... Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.